personas que estaban a tiempo, entonces vamos a empezar. En el día de hoy nos corresponde dar 2 horas de obstrucción intestinal. En realidad voy a tratar de dar 1 hora y después vamos a hacer 2 quizzes, pero son unos quizzes que vamos a simplemente discutir de manera virtual. Así que ya saben cuáles son las reglas del juego, las cámaras encendidas, y bueno, pendientes a la clase para responder las preguntas. Estaba conversando con la representante del grupo que si bien es cierto, o sea, ¿cuántas personas participaron en el taller de reanimación? Yanivet. Bueno, todos participamos. Ok, o sea, vinieron de manera presencial. Sí, correcto. Nos dividimos en subgrupos y tuvimos diferente horario cada grupo, Pero lo pero todos hicieron en 1 o participamos. 2 días. En un día, o sea, el de ATLS fue un día y el de BLS fue Y otro eso lo día. hicieron un sábado. El de ATLS fue sábado y el de BLS fue martes en la mañana. Claro. Bien, nosotros vamos a tratar de hacer un taller de sutura de manera simultánea los 155 estudiantes. O sea, eso de que vayamos de grupo en grupo es bastante desgastante. Además, no sé si ustedes entienden que los preceptores, nosotros trabajamos, hacemos consulta, hacemos clínica. Así que creo que lo podemos hacer en dos salones divididos simultáneamente y solamente se le pide a los preceptores que participen de esas 2 horas y así podemos sacar un poquito más de provecho. Entiendo que para ustedes es más fácil los sábados, pero para los funcionarios no. Además de que podemos tratar faltan unas 3, 4 semanas para que se acaben las clases, podemos tratar de hacer el esfuerzo de hacerlo. Así que además se pierde una mañana de sábado, algunas otras personas tienen compromisos, es mucho más difícil reclutar funcionarios que vengan a apoyar un día sábado, residentes y ese tipo de recursos. Así que lo más importante, entiendo que algunas personas tienen los kits de sutura, pero si tú nunca has practicado, o sea, no sé si ustedes han suturado sobre esas cosas de goma, si tú el nudo lo haces demasiado forzado, entonces se puede reventar, así que lo vamos a hacer, todo el mismo, va a tener los mismos insumos y vamos a tener la misma experiencia. Así que me gustaría de repente que fuera un viernes, tipo 8:30, 10:30, serían 2 salones simultáneos en Panama Clinic. Lo más importante es tratar de conseguir los recursos. El mundo real no funciona como que, bueno, cuando a ustedes le conviene. O sea, se pone una fecha y uno se tiene que programar. El día de mañana usted lo invita a dar una conferencia. Usted le convenga o no le convenga. A usted le van a mandar una fecha. Usted tiene que bloquear su agenda, bloquear el hotel, el vuelo. O sea, esas son cosas que se deben programar. Nunca vamos a entrar en un consenso de que si quién le conviene tal fecha, quién le conviene tal fecha. Simplemente vamos a escoger 2 fechas y la que resulte mejor. Esto es obligatorio, tienen tiempo para programarse. Sí, todo el mundo tiene festividades, pero algún día, Navidad, Año Nuevo, o sea, hay sacrificios que hay que hacer. Además, lo tenemos que hacer antes de que empiece la rotación. Bien. Los objetivos de esta charla van a ser identificar o entender bien lo que es la obstrucción intestinal, cuáles son sus causas principales, los diagnósticos diferenciales más importantes, la importancia del examen físico y la historia clínica y cuál es el manejo y cómo se llega a ese algoritmo de manejo. Generalidades, hay que realmente distinguir entre una obstrucción, ¿verdad?, intestinal tipo mecánica versus un ilio. El cuadro clínico a veces al inicio puede ser bastante parecido. En una obstrucción intestinal mecánica, o sea, hay una zona de transición, hay algo que no está dejando que el aire y el líquido pase. Entonces va a haber una afección, ¿verdad?, que interfiere con el avance del contenido intestinal en sentido peristáltico. Hay una barrera física real. En cambio, en un ilio paralítico, va a haber un trastorno en donde también hay distensión, hay un tránsito lento, ¿verdad? Pero es una falla en lo que es algo fisiológico, o sea, en la función intestinal, o hay una parálisis por diferentes causas que ahora vamos a entender. Bien. La clasificación se puede dar de forma de cómo se presenta, ya sea aguda, subaguda, crónica, intermitente. Como ya lo hemos visto, tú puedes tener una historia de una cirugía intestinal y desarrollas adherencias
muchísimo después, versus eventos agudos o subagudos que se dan como a las 2 semanas. Dependiendo del sitio, ¿verdad? Ya sea intestino delgado, en la porción proximal o distal, en el intestino grueso, la intensidad puede ser una oclusión parcial, subcompleta, completa, ¿verdad? Y la patología o la fisiopatología depende si es algo mecánico, entiéndase por algo que está impidiendo el tránsito como estrangulación, una rotación de una asa, o si es algo funcional, ¿verdad? Tipo ilio, ya sea por espasticidad o parálisis por algún tipo de desbalance electrolítico, hipovolemia, como ahora lo vamos a ver. Entonces, la obstrucción del intestino delgado, vamos a ir por partes, se puede dividir en 3 categorías. Tú puedes estar obstruido porque algo extraluminalmente está oprimiendo el lumen, puede ser bueno, una obstrucción intrínseca, o sea, algo está dentro del lumen, o, ¿verdad? O hoy hay algo que no es por compresión, sino que hay una presencia de algo que está obstruyendo el mismo paso. La oclusión funcional o dinámica, ¿verdad? Tenemos que volver a decir, hay muchos enredos en lo que son los términos, una oclusión paralítica o falta de dinamismo, fracaso de la función motora, el intestino está atónico, de repente el intestino está tan distendido que los movimientos peristálsicos no son efectivos. Y una oclusión espástica ya sería una contractura localizada, ¿verdad?, en algún segmento del intestino. Usualmente este tipo de oclusión no obstruye completamente, o sea, hay un pasaje parcial de lo que es aire y líquido. Entonces, pueden haber obstrucciones mixtas, no todo tiene que caer dentro de una categoría, puede ser una obstrucción mecánica que no sea completa, después el paciente abre, después vuelve y se obstruye, puede ser ¿verdad? Una obstrucción por algo mecánico, algo está tapando el lumen y de repente por la distensión se vuelve como adinamismo. Puede haber una oclusión funcional, ¿verdad? Que de repente no está funcionando adecuadamente, después se empeora, la torsión se empeora, hay un componente mecánico y hay que evaluar si al final, ¿verdad?, cuál es la causa, si es mecánica, inflamatoria o si hay una obstrucción por un cuerpo extraño. La etiología, eso es muy importante, ya esta es la 3ª clase que lo repito, ABC, ABC, ABC. El 60% de las obstrucciones intestinales están causadas por adherencias. Adherencias realmente postquirúrgicas. Postquirúrgica, un paciente que viene con un cuadro de obstrucción intestinal, tienes que examinarlo. A usted le hicieron una cirugía anteriormente, y ojo, hay veces que las mujeres no mencionan la cesárea como una cirugía anterior. Segundo, que todo pueden haber adherencias por procesos inflamatorios, como lo vamos a ver después. Diverticulitis, apendicitis que no se operó, de repente alguna inflamación, enfermedad pélvica, endometriosis, o sea, eso depende. Pero hay que pensar en adherencia, algún tejido cicatrizal que no está impidiendo que está impidiendo el tránsito del intestino. B, bulges, ¿verdad? Hernias. Hay que evaluar al paciente, a pesar de que él no lo refiera, ombligo, ingle, cicatrices anteriores. Hay pacientes que son demasiado obesos y no se puede palpar, ¿verdad? Pero obteniendo una buena historia o a veces se obtiene una correlación radiológica. Y número C, cáncer, 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 tumores, cáncer, ¿verdad? Cualquier paciente arriba de 50 años que se presente con un abdomen virgen, nunca ha sido operado, no tiene hernias, oye, qué raro que este paciente esté obstruido. O sea, a ti te tiene que hacer un red flag en tu cabeza de que hay que explorar a este paciente o estudiarlo por un posible cáncer. Otras causas misceláneas o enfermedades inflamatorias. Entonces, la etiología, y hablamos ahora, lo acabo de mencionar, las adherencias pueden ser de tipo posquirúrgicas, ¿verdad? Por todas esas cirugías que tienen que ver con el intestino. Puede haber cirugías, adherencias por enfermedades inflamatorias a nivel del colon y el recto. Y otra cosa a considerar, lo que dije, son las cirugías ginecológicas, las cirugías prostáticas. Realmente las adherencias más frecuentes son a nivel pélvico. ¿Por qué? Porque cuando uno se para por declive, ahí es donde se forman las adherencias. Además, la cesárea es una cirugía muy común, la histerectomía es una cirugía muy común, la apéndice es una cirugía común. Las hernias, ¿verdad?, pueden ser de cualquiera de las causas, ya sea por defecto iatrogénico, adquirido, de nacimiento o efecto congénito. Pueden haber hernias externas situadas por defectos en la pelvis,
por procesos paraestomales, un paciente que tuvo una colostomía, hernias incisionales, luego de cualquier tipo de cirugía. No nos dejemos confiar, hay cirugías laparoscópicas que a pesar de que los huecos son sumamente pequeños, se pueden dar hernias, ¿verdad? Y reparaciones inguinales a nivel de la ingle también. Importante las neoplasias, ¿verdad? No olvidar los tumores comunes, ovario, estómago, colon, melanoma y linfomas, que son procesos, ¿verdad? Inflamatorios neoplásicos que pueden generar obstrucción intestinal, y así es como debutan. A veces un paciente con cáncer de ovario viene toda hinchada, líquido acítico, ¿verdad? Una paciente con una menarquia temprana, nunca tuvo hijos. A veces los pacientes con SEA de estómago se presentan con una llenura temprana, están vomitando. Pacientes con colon, una obstrucción a nivel del intestino grueso. Y a veces los melanomas y las enfermedades en la sangre también pueden debutar con este tipo de patologías. Procesos inflamatorios, ya lo mencioné, la enfermedad de Crohn, paciente judío, con obstrucciones intestinales a repetición, tuberculosis, raro verlo hoy por el uso de las vacunas, pero aún hay que pensar en pacientes inmunosuprimidos, pacientes HIV, diverticulitis, actinomicosis, algo que se ve muy poco también. ¿Cómo es eso de procesos misceláneos? Lo que mencioné, menos del 5%. Abscesos intraabdominales, intususcepción, que eso lo van a ver, ¿verdad? Y reforzar en las clases de pediatría. Radiación, pues paciente con un tumor que recibió radiación en la pelvis. Endometriosis, enfermedades pélvicas, trauma, isquemia intestinal, cuerpos radioopacos como litos, cuerpos extraños o besuares, aunque eso en nuestras esferas se ve muy poco. Las adherencias, ya lo mencioné, la mayoría son postquirúrgicas, más del 80%. Procesos inflamatorios supurados son un 20%, y hay veces que hay adherencias. Pacientes que nunca han sido operados, que tienen alguna banda, ¿verdad?, a nivel de la pelvis, en un menor porcentaje, como un 5%. Entonces, recordemos, porque a veces uno piensa, es que, pero Chuso, te operan y te salen unas adherencias. Bueno, cada vez que tú tocas el intestino, realizas alguna cirugía, alguna manipulación, ¿verdad? Hay un balance entre la formación y la formación de miofibroblastos, colágeno. La fibrinolisis aparece de antes del 5 al 7 días. Si persiste esta matriz, hay organización de fibroblastos, y como hay tejido nuevo, también va a haber angiogénesis. Estas áreas despulidas, ¿verdad?, no estimulan la formación de adherencias, ¿verdad? Y hay veces en que cuando tocamos el intestino, hay mucha isquemia, cortamos, ahí es donde se forma el proceso de cicatrización, y hay una isquemia relativa transitoria a veces, y por eso se forma la adherencia. Entonces, para los que están prestándome atención, ¿cuánto? Ya llegamos a los 155. $146. Bien, para los que no se pueden imaginar qué realmente es una adherencia, esto es una depictación gráfica, ¿verdad? Estas bandas blancas son como esas bandas de adherencia. Por ejemplo, hablamos, puede ser extraluminal, lo vemos aquí en el cuadrante superior derecho, una banda de adherencia que está ocluyendo el intestino por fuera. Aquí lo vemos por dentro, intraluminal. O aquí puede ser una adherencia interasa. Ya después ustedes van a ver que puede haber adherencias del intestino a la pared, del intestino al intestino, del intestino a la fístula. O sea, pueden haber muchas causas, pero eso básicamente es lo que pasa. Cuando hay una oclusión, una zona de transición, y no empieza a pasar adecuadamente el aire y el líquido, entonces se va distendiendo proximalmente, y ahí es donde se da la zona de transición, ¿verdad? Esto es una figura donde se ve una banda de adherencia entre dos asas de intestino delgado. ¿Por qué se da eso ahí? Pero si ustedes se imaginan que puede venir una asa de intestino delgado y pasar por encima de eso, pasar por encima de ahí, rotar, entonces se forma, ¿verdad?, una zona de oclusión. Esto es una cirugía previa, ¿verdad? Ahí se ve como se ve claramente el intestino, ¿verdad?, pegado a la pared abdominal. Entonces, ¿qué pasa? Ahí abajo hay espacio y arriba el intestino puede rotar, ¿verdad?, y hacer una hernia interna, o simplemente por el mecanismo de la adherencia, ¿verdad? Hay un bloqueo que no permite el paso adecuado. Entonces, siempre tiene que existir alguna injuria al peritoneo, ya sea por inflamación, ya sea por cicatrización. Entonces,
todo esto, sí, va a haber sangrado y va a haber inflamación y toda la cascada de verdad de cicatrización se activa. Usualmente el fibrinógeno se convierte en fibrina y se activa, ¿verdad?, el plasminógeno plasmina. Hay algo que pasa, ¿verdad?, en esta cascada que previene que se haga una fibrinolisis adecuada. Por ende, la adherencia se permanece, incluso se vuelve más densa con el tiempo. Entonces, la fisiopatología de una obstrucción mecánica simple. ¿Qué es lo que está pasando? Ok, hay algo que está obstruyendo y no me está dejando, ¿verdad?, que el movimiento se dé adecuadamente. Va a haber acumulación de líquidos y gas en el segmento proximal, porque si hay una oclusión distal, todo se va, ¿verdad?, acumulando proximalmente. También aunado a eso hay aire deglutido, bacterias en el intestino que producen gas. ¿Qué va a haber aquí? Cambio, entonces, el intestino cambia de ser absortivo a ser secretor, porque no está funcionando adecuadamente. Hay un aumento de la peristalsis por arriba del sitio de la oclusión, ¿verdad? Y con el tiempo, como hay dilatación de la asa, está tan distendida que no se ven los pliegues ni las válvulas convinentes, va a haber una inhibición de la motilidad y por ende la parálisis. Por eso es que a veces se escuchan ruidos aumentados, pero después hay ausencia abdominal. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso ya lo vimos, distensión, ¿verdad? Hiperperistaltismo, hay dilatación, se acumulan gases, los líquidos, y al final, ¿qué va a pasar? Hay adelgazamiento de la pared, lo que causa un compromiso de la irrigación. Hay hipersecreción de jugos gástricos, hay translocación bacteriana, y al final esto incluso se puede volver en un shock séptico, isquemia y perforación. El diagnóstico temprano y el manejo oportuno de la obstrucción intestinal permite, ¿verdad?, que el paciente no se complique. Y ahora vamos a ver cómo. La obstrucción mecánica con estrangulamiento, o sea, ok, ya se obstruyó y hay compromiso, ¿verdad?, a nivel de la vasculatura. Primero se da un fenómeno local de ingurgitación vascular con edema de hipertensión con espasmo y después se puede producir una hemorragia, ¿verdad?, y necrosis. Después hay otra etapa donde ese estrangulamiento y esa necrosis obviamente hace que haya la translocación de las bacterias y se pueda dar el shock séptico. Esto ya lo vimos, importante que es que entiendan, o sea, cualquier cirugía te puede hacer propenso a desarrollar adherencias. Por eso el advenimiento de la cirugía laparoscópica o mínimamente invasiva hace que se haga muchísimo menos daño a la superficie de los tejidos. Esto es importante entender que un paciente no va a formar adherencias de forma inmediata, o sea, pasan días, semanas, y por eso hay que entender cuál es el mecanismo o la injuria peritoneal para saber cómo lo vas a resolver. O sea, no en todos los casos vamos a operar. Entonces, al inicio hay liberación de citoquinas, ¿verdad? Hay un reclutamiento celular, se forma una matriz de fibrina, hay una matriz nueva que se forma, ¿verdad?, una neomembrana basal, y luego ya al día 8 y 10 hay una matriz reactiva ya bien formada. El diagnóstico hay que tener una alta sospecha clínica y siempre dependiendo del cuadro clínico de un paciente. Casi siempre vienen con distensión abdominal. Si el paciente está obstruido, ya hay un bloqueo mecánico, no es un ilio, hay una obstrucción. El paciente está distendido, ¿verdad? Hay que considerar los antecedentes, muy importante la edad. Este paciente ha sufrido de algo. Esta es la primera vez que le pasa, ha sido operado de algo, tiene alguna patología de fondo, si tiene factores de riesgo, tratamientos previos, como ya lo vimos, radiación, quimioterapia, cirugías explorativas anteriores, y en general el estado de la salud del paciente. Usualmente a veces se presentan con un dolor abdominal tipo cólico, a veces vienen y no tienen dolor, porque eso depende de la fase. Están distendidos. No es lo mismo que un paciente venga con dolor abdominal y usted lo evalúe y el abdomen está hablando, a que un paciente ya venga timpánico, con un abdomen, ¿verdad?, lleno de aire. Constipación aguda, algo muy importante, el paciente no ha pasado gas. Dice, ¿sabes qué? Hace rato que no me echo un pedito. Si tú hablas todos los días, tú tragas aire, ese aire viaja a través del intestino y todo el mundo, quiera o no, tiene que pensar, o sea, uno expulsa flatus todo el día, todos los días, aunque sean pequeñas cantidades. Así que cuando uno le pregunta a su paciente, ¿cuándo fue la última vez que canalizaste gases,
pasaste flatus, te echaste un pedito, porque todos son términos. A veces usted le dice, ¿cuándo canalizó gas? El paciente no entiende. Usted se ha echado pedito, ha sentido que se ha echado peditos. La otra cosa es cuándo fue la última vez que fue al baño. A veces te dicen, no, hombre, yo estoy constipado de hace varios días. No es lo mismo que te diga que tiene diarrea desde hace 3 o 4 días. Y ya de una manera tardía a veces vienen con náuseas y con vómitos, porque si la obstrucción ya es de manera subaguda, el paciente incluso empieza a vomitar y al final incluso hay contenido fecal. Entonces, ya vimos que a veces el dolor puede ser cólico y en etapas avanzadas a veces no se da. El dolor del intestino delgado suele ser difuso, a veces cólico, viene, va, viene, va. A veces el paciente refiere que le entra un ataque por 10 a 30 segundos, aumenta el dolor y luego cese. Entonces, en el intestino grueso es más infrecuente que te dé dolor. Hay usualmente espasmos o paroxismos. Y el dolor es persistente, ya hay un dolor que no cede a nada, el paciente ha estado muy incómodo, no importa cuánto analgésico le hayan dado, no lo ha dejado dormir, me duele, a pesar de que he estado en el cuarto de urgencias, hay que siempre pensar en un compromiso isquémico, ver cómo están los gases arteriales. Entonces, de alguna manera, de grosso modo, este es un paciente, en verdad, con dilatación del intestino delgado. Esto se nota que obviamente no es de un calibre adecuado, usualmente el intestino delgado se ve colapsado, achatadito, aquí incluso se han perdido los pliegues, se ve distendido en toda su área, la dilatación es homogénea aquí, 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 incluso se ve distendido el intestino grueso, porque tiene apéndices diploicas, austras, ¿verdad? Y la tenia. Aquí lo vemos de nuevo, son asas de intestino delgado que están sumamente dilatadas. Por ende, cuando uno examina al paciente, obviamente lo vas a ver lleno de gases, está timpánico. Sintomatología depende del área donde se dé la obstrucción, si es alta, a nivel de duodeno, yeyuno. A veces suele iniciar de una forma aguda o subaguda, claro, porque la obstrucción es más proximal, el paciente va a empezar a vomitar de una forma más temprana, ¿verdad? El vómito va a ser frecuente, va a ser severo, el dolor es intermitente, ¿verdad? Y estos vómitos frecuentes van a acarrear una deshidratación. Si es una obstrucción a nivel medio, ya sea del yeyuno o el ilion, el dolor también suele ser intermitente, tiene vómitos moderados, aún hay ruidos hiperactivos y puede haber aún eliminación de gases y heces, porque aún la instrucción es alta, no es tan distal. Si ella es más baja a nivel del ilion terminal, puede ser un dolor cólico que vaya aumentando en frecuencia, puede haber un vómito fecaloide, porque ya estamos a nivel del casi llegando al cono. Hay a veces ruidos hidroaéreos pronunciados, a veces el paciente también marca distensión o timpánico. Así que siempre que ustedes piensen, o sea, lo importante siempre es el manejo primario, pero un paciente que no se ve bien, que está vomitando, está distendido, usted no sabe si está una gastroenteritis, que ahora lo vamos a ver si está obstruido, lo importante es un manejo temprano, ese paciente hay que hidratarlo, ¿verdad? Los vómitos a veces pueden ser copiosos desde el inicio, dependiendo de la zona donde se presente la obstrucción. Ya vimos que si es más proximal, los vómitos se dan con mayor frecuencia, y si es más distal, son menos frecuentes. Si es un cuadro proximal, el paciente vomita y ese vómito le da una sensación de mejoría marcada. En cambio, si es distal y vemos vómitos biliosos con contenido fecaloide alimenticio, eso ya nos está diciendo que el bloqueo es mucho más distal. A la exploración física, yo siempre he dicho, no hay ninguna clínica virtual que va a poder, ¿verdad?, reemplazar la exploración y la interacción con un ser humano. No es lo mismo que ustedes estén hablando y estén haciendo una consulta de psicología o de psiquiatría a que ustedes traten de ver a un paciente con dolor abdominal. Incluso cuando lo van a ver, lo están entrevistando, simplemente ver cómo están sus mucosas. A veces vienen con los ojos hundidos, la piel está arrugada, ¿verdad? Se ve que están deshidratados, la lengua está seca, los labios están todos quebrantados, ¿verdad? Se ve que se ve mal. La actitud, ¿verdad? A veces un paciente que está con mucho dolor no se puede ni mover, no se puede ni sentar. Cuando lo vayas a examinar está acostado de lado porque no se quiere ni mover. Y más porque a la larga, si él ya no está presentando dolor y son fases avanzadas, puede incluso tener una irritación peritoneal importante, ¿verdad? Y hay que sospechar isquemia.
temperatura, no todos los pacientes que tienen obstrucción intestinal ni ilio van a tener ningún tipo de temperatura. Si ya al final el paciente está con taquicardia y fiebre, hay que ir pensando en un proceso de estrangulación. Y normalmente a veces, no importa que usted tenga, a veces usted le puede ver aquí, incluso la engurgitación yugular, el paciente tiene el pulso marcado. Simplemente cuando lo está examinando puede medir la frecuencia. Ya de hacerlo, usted debe saber si el paciente tiene un pulso en 70 o si está taquicárdico y cómo está ese pulso, si está bajo, si está débil. También a veces pueden presentar con hipotensión. La exploración, ¿verdad? No tengan miedo de vestir al paciente. O sea, hay veces que yo siento que tienen que vestir, alce la camisa, explíquele al paciente, dígale a la doñita que se baje el panty, dígale al señor que se baje los calzoncillos, para que usted lo pueda examinar. Y explíquele lo que usted va a hacer. A veces yo sí, simplemente le digo, dígame dónde le duele más, y con un dedo él me señala. Obviamente yo no voy a ir a apretar en ese sitio del primero, porque es donde más le duele. También lo relajo, le digo, relájese, tengo las manos un poco frías, y le vas hablando de otras cosas para que él se relaje. Pero si tú vas y tú pujas de una vez, ¿verdad? El paciente salta y tú dices que tiene peritonitis. Así que examinar por cicatrices, orificios herniarios, ¿verdad? No es lo mismo que tú lo toques a él y que él diga, ay, me duele, a que él tenga defensa. La defensa es algo bien marcado. Tú tocas a ese paciente y tú sientes como la pared del recto se contrae. Y eso indica, ¿verdad?, irritación a nivel del peritoneo. Hay pacientes que nada más con mirarlos o simplemente poner la mano están hipersensibles, sin haber empujado. Estrangulación, ¿verdad? Es lo que todos tememos. Puede haber un signo de rebote. Empuja aquí y le duele en todos lados, ¿verdad? Esos son signos de irritación peritoneal o abdomen agudo. Y hay veces hay que examinar por masas, hay que examinar por hernias. A veces usted lo está tocando y, uy, ¿qué siento ahí? Una masa en el colon. Uy, ¿qué siento aquí? ¿Verdad? Es un flegmón del apéndice. ¿Qué siento aquí? Parece una masa en el ovario, en la pelvis, en el útero. Así que hay que examinar si el paciente se deja. Digo, hay veces en que no se puede y realmente vas a ir a obtener muchísima más información con el ultrasonido o el CAT. A la ocultación es importante, ¿verdad?, ver si los ruidos hidroaéreos están presentes, si hay peristaltismo, si hay ausencia de ruidos intestinales. Y eso que ustedes ven en la agitación súbita flash, a veces uno va a apretar y por el movimiento del líquido adentro se va a escuchar ese splash. Los laboratorios, no hay ningún estudio lo suficientemente sensible ni específico, ¿verdad?, para hacer el diagnóstico. Acuérdense que esto es una constelación de información que te va a dar y te va a orientar hacia un diagnóstico o por lo menos un diagnóstico diferencial. Tiene que haber siempre algunas cosas en la parte de atrás de tu cabeza que te van a indicar que el paciente puede estar complicándose y es lo mismo que le he dicho desde el inicio. Fiebre, taquicardia, ¿verdad? Y dolor, aumento del dolor. Y leucocitosis. Fiebre, taquicardia, aumento del dolor, leucocitosis. Todas esas son cosas que ya implican, ¿verdad?, algún compromiso o complicación a nivel sistémico. Obviamente podemos mandar a hacer un hemograma. El hemograma te dice muchísimas cosas. Te dice cómo está su sistema inmunológico. A veces muchas personas hoy van a rally, mira, me hice este paquete, dime qué puedes interpretar de ahí. Nada, primero le miras la cuenta de blanco, está normal. Segundo, lo miras los neutrófilos, a ver si hay aumento de las células bacterianas. Tercero, le miras los linfocitos, si están aumentados o bajos. Después puedes mirar eosinófilos, monocitos, ¿verdad? Y este tipo de cosas. Después puedes mirar su hemoglobina hematocrito. Tú le puedes decir a ese paciente si está anémico o si su reserva está bien. Puedes mirar el USM, volumen corporal medio. Muchas veces son los doctores somos los que hacemos el diagnóstico diferencial y que, oye, qué raro que tienes el USM bajo. Porque un paciente en Panamá que come harta carne, ¿verdad?, harta lenteja, va a tener anemia. Esos son sospechas de que el paciente tiene algún tipo de neoplasia. Si usted tiene un tío que le dice, mire sobrino, mira este hemograma, ¿qué te parece? Y usted lo ve y él tiene un USM en 70, o sea, usted le tiene que decir, tío, hay que hacerse una endoscopía, colonoscopía, porque no es normal que uno tenga anemia en un país como el nuestro. Además de eso, puedes mirar las plaquetas. La química, hay tantas cosas que evaluar, la función renal, cómo está el hígado, cómo están los electrolitos, cómo está el colesterol, cómo está la glicemia, cómo está la hemoglobina glicosilada. La gasometría arterial se puede hacer en casos ya que se ve complicado, si se está sospechando una isquemia intestinal.
Y hay ciertas cosas que van a aumentar de forma temprana, el bicarbonato, la acidosis láctica, el CO2, todas esas cosas se pueden mirar. En lugares más avanzados puedes medir PCR, ¿verdad? Dímeros D, todos estos son marcadores inflamatorios, CPK, ¿verdad? Pero todo esto depende de qué parte, en qué clase de hospital, de qué nivel estemos. Entonces, evaluando, es una incorporación de todos estos datos analíticos, que dice el hemograma, si está deshidratado, que dice la hemoglobina hematocrito. Un paciente que tiene la hemoglobina en 15, 17, eso es raro. Si tu tío te dice que, oye, me hice esto, tengo la hemoglobina en 17, eso es súper raro, no importa cuánta carne coma, ese paciente puede ser que esté deshidratado, ¿verdad? Hay que mirar por datos de anemia, cómo están las proteínas totales, la albúmina, los electrolitos, y ya lo dije de forma tardía, cómo se presenta la gasometría arterial. Los exámenes de gabinete, eso depende. Ya nosotros hablamos de las pruebas de obstrucción intestinal, las radiografías de abdomen agudo, ¿verdad? Hay veces en que no estamos claros, el paciente no tiene plata, es tarde, no se le puede hacer un CAT. Se puede empezar por una radiografía inicial de abdomen, pero ya nosotros vimos. La radiografía lo único que te va a dejar ver son las estructuras óseas y el patrón de gas intestinal. No te va a decir cuál es el diagnóstico. También puedes mandarle el ultrasonido, pero eso es muy limitante. Solamente vas a poder ver líquido, ¿verdad? Si hay líquido alrededor de pelvis, y es muy raro que puedas evaluar el gas, y más si el paciente es obeso. Considerar, ¿verdad? Si hay una obstrucción intestinal y el paciente se deja o tiene tiempo para estudiarse, un estudio contrastado no solamente va a ser terapéutico, sino que va a ser diagnóstico. Tu abuelita se toma el contraste, ¿verdad? La gastrografina, eso va a hacer que ella le dé una diarrea osmótica al final, pero también te va a decir dónde está la zona de la obstrucción. Por ende, el CAT suele ser el gold standard, tiene una sensibilidad, una especificidad muy alta. Signos radiográficos, si estamos mirando, ya eso lo vimos, y para los que vieron la clase en el Radiology Masterclass, hay que distinguir, ¿verdad? Si hay dilatación de las asas a nivel central, si es algo periférico, si se ve algo homogéneo, ¿verdad? Hay gas retenido en todo el intestino a nivel central, si la dilatación, ¿verdad? Excede los parámetros que ya hablamos, 3, 6, 9, si a nivel del colon se ve más de 9, más de 12 centímetros, si hay la presencia de niveles hidroaéreos. Niveles mayores a 2.5, y esos son datos antropométricos radiológicos, pero eso no se los van a preguntar en el examen. Pueden dar indicios de obstrucción intestinal. Aquí vemos, ¿verdad? Aquí no nos dice, pero lo que están diciendo es que están midiendo la amplitud o el diámetro de la obstrucción, o sea, este intestino está distendido, 369. El ultrasonido, como dijimos, no es de primera elección. Si un paciente no está distendido, no es de primera elección. O sea, no te va a dar la información que tú necesitas. Es muy operador dependiente. Acuérdense que el ultrasonido es para identificación de órganos sólidos, inflamación puede ser líquido, cuerpos radiopacos, ¿verdad? Y bueno, hay veces en que el paciente, por aumento o ausencia de peristalsis, no se puede ver bien. El ultrasonido, ¿verdad? A veces puede ayudar si te dice que hay líquido libre dentro de la cavidad, si ve que la pared del intestino está distendido o está engrosado, ¿verdad? Y líquido libre, si se ve, hay líquido en la pelvis, alrededor del hígado, alrededor del Morrison's pouch, alrededor del vaso. A veces eso te puede dar idea, ¿verdad?, de que ya hay una isquemia, hay un tercer espacio y hay compromiso intestinal. Entonces, importante, dice, acute small bowel obstructions. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Obviamente, lo primario es hacer una buena historia clínica y un buen examen físico. Lo más importante. ¿Por qué vino? ¿Cuáles son los antecedentes? Y segundo, la evaluación secundaria va a incluir todo eso radiológico que se puede complementar. Se puede hacer un CAT scan, ¿verdad?, para ver dónde está el sitio de la obstrucción, si hay adecuado paso al contraste, si hay un tumor, si hay dilatación de las asas, si hay líquido libre, ¿verdad? Puede hacer que haga el diagnóstico. Hay veces que no te dice, pero sabes que hay una obstrucción intestinal. A veces que estos pacientes que no pueden recibir contraste, porque eso lo van a ver, pacientes con insuficiencia renal,
son diabéticos, tienen la creatinina en 4,5, o sea, no lo puedes irradiar con un CAT contrastado, tienes que evaluar otras opciones como hacerle una resonancia. Y hay otros estudios, ¿verdad? Que dependiendo de qué es lo que estamos buscando. En un escenario agudo no le haríamos un estudio de gastrografía, no pondrías al paciente a tomar líquido nada más para tomarle un botón de radiografías. Habría que ver, al menos que sea algo crónico. No es lo mismo que estés buscando en un paciente de Crohn's que tiene obstrucciones intermitentes a que un paciente que se presenta de forma aguda al cuarto de urgencias. Entonces, nuevamente revisando el algoritmo, ¿verdad? Muy importante, la historia clínica, el examen físico, buscar aquel todos esos indicadores que te pueden sugerir que algo malo está pasando, aumento de las células de las células, los leucos, lactato, alteración de los electrolitos, la creatinina, ¿verdad? Cirugías previas. Si hay una sospecha, ¿verdad? Y no está claro el diagnóstico, ahí es donde tú puedes optar por o le mandas una radiografía o ves qué sucede. Eso también depende de dónde están, porque hay veces que si es un paciente que tiene más de 50 años y de verdad se ve enfermo, o sea, la radiografía te va solamente a decir que está obstruido, pero ¿cuál es el diagnóstico? Tienen que ponerse en los zapatos de un cirujano. Ok, el paciente viene descompensado, pero si mientras más información tú tengas antes de entrar a esa barriga, y no es que vamos a hacer una lapa y buscar, muchas veces sucede así, pero si uno puede tener un poquito más de información antes de entrar, eso ayuda muchísimo a dirigir el plan. Una decisión terapéutica es importante, ¿verdad? No importa dónde vean este paciente, él se ve deshidratado, canalizar, hidratarlo, empezar a hidratar, solución salina, lactato Ringer, ha estado vomitando, se ve débil, ¿verdad? Cubrirlo con antibióticos, pero eso depende si hay alguna sospecha, ¿verdad?, de translocación bacteriana o si el paciente ya se ve tóxico. Hay que corregir los electrolitos. Un paciente que está vomitando, que tiene una diarrea profusa y realmente tiene un hilio, hay que hidratar a ese paciente. Déjenme decirles, hoy en día, para que un paciente se vaya al cuarto de urgencia, se tiene que sentir mal. Que este paciente termine en el complejo, en San Tomás, Susana Jones, San Miguel Arcángel, Irma Lourdes Sanetato, Lewis, allá en Colón. O sea, para que un paciente se sienta mal hoy en día es porque tiene que ir. Porque hay tantas opciones. Ahora tú puedes ir a Minimed, ahora vas a la clínica de trabajo. O sea, pero para que un paciente vaya al cuarto de urgencias hay que prestar atención. El manejo inicial, ¿verdad?, de estos pacientes, si hay sospecha de una obstrucción intestinal, además de la resucitación, ¿verdad?, tratar de encontrar otra causa con los laboratorios, hay que hacer una decompresión, ¿verdad? Todos ustedes anhelan poder meter una de estas cosas, pero esto es sumamente incómodo y puede causar un trauma. Así que cuando ustedes vayan, hay un paciente que le van a poner una sonda, véanlo primero, porque créanme, si es tu abuelita, ¿verdad?, la matriarca de tu casa, que llega al cuarto de urgencias y se siente mal, esta es una medida que puede salvarle la vida, pero esta sonda, si no se coloca adecuadamente, le puede hacer que tenga equimosis, ¿verdad?, le puede hacer un edema laringio, la sonda se puede ir al cerebro, ¿verdad?, se puede ir a los pulmones y puede broncoaspirar. Así que aunque todos quisiéramos tener esa maña de poder hacerlo, no, los pacientes a veces, si están en estado crítico, no son para experimentar. Entonces, esta es la sonda llamada Saline Sump. Ella tiene un tubo azul que permite, ¿verdad?, el paso del aire y tiene unos huequitos al final que es donde permite succionar. Es un tubo que tiene dos canales. Uno es para poder inyectar el aire para que se despegue de la mucosa y el otro es para poder succionar el líquido. Entonces, ¿cómo se mide? A veces tienen que medir de la nariz hacia la oreja, de la oreja al cifoides. Y ahí es más o menos, ¿verdad?, donde lo queremos que esté la punta, la punta. Si es muy arriba, no va a succionar. Si está muy abajo, de repente no, tampoco va a hacer lo que tiene que hacer. Además, colocar esto aumenta el reflujo y estos pacientes a veces pueden broncoaspirar, y especialmente si su estado neurológico está deteriorado. Entonces, cuando uno le va a insertar un tubo, mira, el paciente te va a decir, usted no me puede dormir, no me puede dar algo. La realidad es que no se le puede dar nada. Incluso muy pocas veces tienes el spray de la silocaína para meterle, no se tiene el gel para lubricar la punta del tubo, hay que hacerse a lo macho. Entonces uno le tiene que explicar al paciente, es mejor si está despierto para que pueda proteger su vía aérea. Y uno le explica, va a ser un poco incómodo.
usted va a sentir, a veces yo se lo doy, toque el tubo, es algo flexible, usted va a poder hablar, va a poder respirar a través de él. Y le explica, usted se tiene que quedar quieto, yo voy a empujar, usted va a sentir que esto toca la parte de atrás de su nariz. Cuando yo le digo que trague, usted traga, porque de verdad, ver esto a veces en un hombre, o sea, pueden estar hasta llorando, tienen toda la cavidad toda sanguinolenta y todavía no entra a la zona nasogástrica. Y llega un momento en el que el paciente dice, no más. Pero es una medida, ¿verdad?, bastante conservadora que va a ayudar a decomprimir. Entonces, uno inserta el tubo, le dice al paciente que si puede, ¿verdad?, se quede tranquilo, eche la cabeza un poquito hacia atrás. Una vez que uno sienta la resistencia, y por eso hay que lubricar la punta, uno empieza a pujar y uno le dice al paciente, trague, trague, trague. Eso también me protege la vía aérea y conduce el tubo hacia su destino final, ¿verdad? Al final yo también a veces le digo, yo le voy a dar un vasito con agua o con un poquito de hielo para que cuando vaya empujando, ¿verdad? Pase más fácil. Entonces, una vez que está colocado el tubo, nos gustaría tener algún tipo de confirmación antes de usarlo. Hay veces en que la bilis es inminente, el líquido comienza a salir, lo conectas a la succión y litros y litros salen. Pero hay veces que no sale nada, no sabes si está encorvado, si se le fue a los pulmones, ¿verdad? A veces se puede hacer una radiografía, eso te va a indicar dónde está la punta del tubo, pero eso hay que llamar al técnico, hacer la orden, lo tienen que meter en el sistema. Lo otro es algo muy sencillo, ese vaso donde el paciente estaba tomándose el agua, ¿verdad? Usted lo mete y le dice, hable. Si están los pulmones va a haber burbujeo, si no, entonces no va a haber burbuja. Lo otro es que usted puede inyectar con una jeringuilla Tumi y eso va a ser un burbujeo y así se sabe que está en el estómago. Pero lo más importante es que a veces uno trata de mirarse ahí la salida de bilis. Si usted metió ese tubo y el paciente aún está distendido y usted no ve nada, usted jala un poquito para atrás y reposicione. Lo ideal es ver la salida del líquido, ¿verdad? A veces tienes que flochear el tubo porque cuando pasó por abajo se tapó con el cayé, de repente hay sedimentos de comida, restos y por eso no aspira. Hay errores que se pueden cometer. A ver, no sé, Ashtori Sumosa. ¿Cómo estás, doctora? Bien, doctora. Aquí, pues, vamos a ver si alguien me está prestando atención. Vamos a ver, en esta radiografía de la izquierda, doctora, ¿qué crees que pasó? El tubo... El tubo se fue a la tráquea. El tubo probablemente se fue hacia el bronquio izquierdo. Míralo clarito. ¿Lo ves cómo baja? Bajó. ¿De qué bajó? Bajó. No sabemos si se fue por el esófago o se fue por el estómago o se fue por la tráquea, pero bajó, pero en vez de ir hacia el estómago, porque estaría la posición un poco más central, ¿verdad? El esófago baja por acá y por aquí está la burbuja gástrica. Mira, el tubo se fue hacia el bronquio izquierdo. Y esto es algo muy común. Imagínate si fuera tu primo, ni Dios lo quiera, ¿verdad? Tiene un accidente automovilístico y ponen a un estudiante de 10º semestre a poner la sonda, ¿verdad? Y después no chequean y ¡brum! Le dan líquido por ahí, entonces se muere de una broncoaspiración. Aquí estos son errores comunes. Por ende, aquí hay número uno, el hallazgo radiológico de que está mal puesto. Segundo, probablemente si él respiraba, probablemente salía la burbuja o no había el típico sonido o no salía nada. ¿Qué ves en la siguiente radiografía? Lo mismo, pero esta vez se te fue al derecho, imagínate. La importancia de esto. A veces ustedes están en un hospital rural muy chiquito, el paciente está intubado, ay, deja que el estudiante le ponga la sonda y no le tomaron la placa. Si a tu pobre abuelita le empiezan a dar NPT por esta vaina, se muere de la complicación, no de la intubación de esto, sino que le dieron comida, ¿verdad? Y se le va a ir al pulmón. Aquí también sucede igual. El tubo bajó, pero no siguió el camino correcto, no bajó por el esófago, se fue hacia el bronquio. Incluso pujaron y esta vaina quién sabe a dónde terminó. Errores comunes en que no se lo crean. A veces viene un paciente que está en estado de ebriedad, alcohólico, y creen que, ay, bueno, déjalo que el estudiante lo ponga, pues, porque el paciente está borracho, dale, déjalo que lo ponga así. El pobre paciente alcoholizado van y le meten el tubo, pero no se están dando cuenta, ¿verdad?, que el paciente, ¿y qué pasó aquí? A ver, Eric, ¿qué crees que pasó aquí?
Bueno, veo que el tubo como que se devolvió. O sea, como que lo pusieron muy mal. No, exacto. El tipo tragó, de que tragó, tragó. De que bajó por la garganta, sí. Y después hizo la curvatura y se le regresó y lo tiene todo en la boca, ¿verdad? Así que la cosa entró, supuestamente avanzó, pero no llegó a donde tenía que llegar. ¿Y qué crees que pasó abajo? Se le fue al cerebro, qué triste. Entonces, a veces, ¿verdad? En un momento de muchísimo estrés, uno tiende a hacer cosas, pero esto es con el tiempo. Durante el internado ustedes van a ver que van a tener muchísima oportunidad cuando están en el cuarto de urgencia, en la sala de cirugía, en la medicina, de tratar de practicar esto. Pero antes de que usted use el tubo, usted tiene que tratar de ver si eso está correctamente puesto. Mira este pobre señor. Doctora, una Dígame. consulta. ¿Cómo, o sea, cómo fue la vía para que llegara al cerebro la No, sonda? es que eso está rígido. Bueno, lo forzoso que es, nada, abrió un hueco y simplemente se fue para arriba. Simplemente se fue para arriba. Aunque no lo crean, es un material flexible, pero de todas maneras es rígido en la punta. Lo que estoy tratando de demostrar es que aunque ustedes crean de que eso es fácil, vamos a ponérselo, pero tienen que estar seguros de una adecuada colocación. Este paciente, por lo menos, esto se nota que fue quizás múltiples fallidos y mira todo eso, está todo ensangrentado, coágulo. Ese paciente ahora muy bien va a tener eso tubo ahí, pero qué dolor, qué ardor, ¿verdad? Y eso ahí rozándole, quién sabe qué fue lo que... Y acuérdate que cuando eso baja hasta el esófago, tú no sabes si el paciente tiene cirrosis, si tiene varices esofágicas, ¿verdad? Así que tratemos de recordar la posición óptima de una sonda nasogástrica. Aquí tienen que verlo. Baja directamente por el mediastino y tiene que bajar hacia el estómago. Cualquier cosa que se desvíe hacia el tórax, señores, eso está mal puesto. La punta debe verse debajo del diafragma, pero dentro del campo abdominal. Así que muy importante, muy importante. Algún día usted va a ser funcionario, usted va a ver, usted lo va a pensar 2 o 3 veces si usted va a dejar que ese paciente, si ese estudiante de 10º semestre le pone la sonda folia saulita, usted le deja que le ponga la sonda nasogástrica. ¿Ok? Entonces, las decisiones terapéuticas hay que individualizar en cada paciente. No es lo mismo un paciente que viene con toda la sintomatología, enfermo, agudo, a que un paciente que viene con un cuadro subagudo intermitente. Así que hay que explorar. Ya una vez que se decida de que el paciente hay que explorarlo, hay que ver si el abordaje es laparoscópico, quirúrgico, si hay que abrirlo. No es lo mismo, hay pacientes, usted me va a abrir, así me va a rajar, así no me lo va a hacer por pequeños huequitos, pero si hay mucha distensión abdominal, no va a haber suficiente espacio para poder explorar. Muy importante la visibilidad, no vamos a poder corregir el problema, sino más bien vamos a causar más daño. Y lo más importante es entrar, identificar cuál es el problema, liberar la obstrucción, ya sea que adherencia, resección de intestino, resección del cáncer, limpieza, drenaje del absceso. O sea que todo eso hay que ir preparado para hacer. Recomendaciones generales del manejo quirúrgico, ¿verdad? Hay que examinar el calibre de las asas, ver que las asas estén viables. Manejo cuidadoso, porque cuando una asa está demasiado distendida, de hecho, tú la tocas y de una vez se hace un desgarro en la serosa. Hay que ver si hay ruptura, hay isquemia, hay contaminación, si la pared se ve tan delgada y está tan friable. Hay veces que ustedes no tienen idea, los pacientes esperan, ¿verdad? Y ya vienen súper enfermos, todo lo que toca sangra. Revisión meticulosa de los 4 cuadrantes, porque tú no sabes si el paciente ha sido intervenido previamente. Y hay que hacer la revisión de las asas importante antes de hacer esa anastomosis. El doctor Durán tuvo un caso súper interesante hace poco. Un paciente, un ganadero, eso fue hace ya 2 semanas. Le cayó su caballo encima, o sea, él se cayó y el caballo como que se asustó, lo que sea, y el caballo, ¡pa!, le cayó encima a este señor. Ese caballo dice que pesaba como 1000 libras. Ese señor, imagínate, en el interior a 4 horas de aquí, tranque, se tiró la suntra, la gente tapando, él se sintió mal, lo mandaron al hospital, no sabían qué hacer. Bueno, ese paciente terminó en el cuarto de urgencias de Paitilla, séptico, taquicárdico, frecuencia cardíaca en 40. Bueno, eso sí fue una emergencia, hay que meter al paciente.
llega al salón de operaciones, hace un paro de lo mal que está. Cuando abres, o sea, de la caída se había reventado el sigmoide, o sea, había un hueco de este tamaño, de la presión cuando él cayó, ¿verdad? Así que ese paciente casi se muere, hubo que reintervenirlo, se le murió la colostomía. Es un caso muy, muy interesante para el grupo que yo voy a hacer el mentorship. De repente podamos hacer una revisión de póster. Porque es de verdad algo súper lamentable, que tú seas ganadero, tu caballo, tu bestia de toda la vida te haya caído encima y de repente casi te mata. Ok, lo más importante, ¿verdad?, es de la descompresión de las asas, ver cómo resolvemos ese problema. Asegurarnos, ¿verdad?, de que hay una buena anastomosis, que no hay una zona de transición. Hay que descomprimir como sea, cirugía, sonda, ¿verdad? Y siempre hay que tener una manipulación gentil de las asas. ¿Por qué? Porque causar más adherencias, ¿verdad? Y se vuelve un ciclo vicioso cuando vayas a cerrar al paciente. Y también por la translocación. Hay ocasiones en que uno no está seguro si ese intestino está viable, se ve como morado. Pero hay otras herramientas que permiten evaluar, ¿verdad?, la circulación, Doppler, fluoresceína. Incluso hay veces en que el paciente llega de una forma muy tardía, tuvo una isquemia intestinal, resecaron ese pedazo, anastomosaron, el paciente no progresa, hay que volverlo a meterlo al salón para descartar que haya una isquemia progresiva, ¿verdad? Pero estos son casos ya un poco más complicados. Bien, el tratamiento médico a veces se puede incorporar, y esto se ve poco, para porque si tú dices, chica, pero doctora, si a mí me van a hacer cesárea y yo no quiero que me dé adherencias porque el riesgo de que me dé una obstrucción intestinal. Yo tuve 3 cesáreas, imagínate, cada vez que entraban, cortaban el útero, o sea, ahí deben haber adherencias. Entonces, hay productos que se pueden utilizar hoy en día para disminuir, ¿verdad?, la formación de adherencias, pero son cuerpos que se deben poner, no deben causar ninguna reacción de cuerpo extraño, no estamos seguros de que si causa una reacción inflamatoria a la larga, pero lo que sabemos es que son sustancias inocuas que permiten colocarse sobre la superficie del intestino. Siempre hay que tener una buena técnica quirúrgica, evitar traumatizar el peritoneo, que es la última capa que protege el contenido intestinal. Si hay una diferencia entre el abordaje laparoscópico y abierto, claro que sí. Cada vez que tú tocas el intestino, imagínate estar buceando, estás tocando, estás causando daño, versus hacer cirugía laparoscópica. Hoy en día se sabe que hay muchísimas menos adherencias, pero no significa que no hay un riesgo de causar daño a las asas intestinales. Entonces, hay muchas barreras mecánicas que se están utilizando, cristaloides, ácido hialurónico, soluciones hipertónicas, ¿verdad?, celulosas, PTG, o son mallas que se ponen para evitar el uso de adherencias. Si se fijan aquí, estas son las diferentes sustancias. Tú puedes poner como una barrera, ¿verdad?, el Ceprafilm, que ayuda a que no se forme la adherencia. Puedes inyectar soluciones, puedes inyectar líquidos, puedes poner mallitas o algodones. Y bien, agentes químicos también se han utilizado muchísimo en la prevención, pero no hay estudios contundentes que muestren su eficacia. Y bueno, una vez que ya se ha decidido que la única forma de hacer el tratamiento de la obstrucción intestinal es quirúrgico, hay que mantener siempre ciertos principios, asepsia, hay que tratar los tejidos de forma delicada, hacer una correcta hemostasia, ¿verdad? Si el tejido está muy apretado, causa isquemia, a la larga eso va a provocar una fuga, y puede haber translocación bacteriana, se puede perforar la anastomosis. Hay que hacer una adecuada aproximación de los tejidos, minimizar la tensión. Uso de suturas biocompatibles, instrumentos traumáticos. Hoy se utilizan guantes libres de talco. Se dieron cuenta de que eso estaba asociado a un mayor factor de riesgo de producir cáncer. Tratar de que el tiempo quirúrgico sea expedito, evitar la presencia de cuerpos extraños, ¿verdad? Las opciones terapéuticas, o sea, vamos a imaginar, un paciente tiene un cáncer de colon a nivel del sigmoides, está obstruido, llegó con una obstrucción de intestino grueso. Okay, ¿cuál es el manejo? Bueno, obviamente ya entramos, hay que sacar el cáncer con adecuados márgenes, ese es el tratamiento primario, pero ¿qué vas a hacer con ese intestino, verdad? Tienes que volver a hacer la anastomosis, versus si nada más vas adentro y haces una lisis de adherencia. Ok, este intestino estaba torcido aquí, taca, 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 lo liberé, se abrió y hay un buen paso. Hay que ver si solamente con descomprimir eso ayuda para resolver el problema, si hay que resecar o si va a haber que hacer algún tipo de derivación.
Hay ciertas cosas que en el pasado se hacían, ok, está distendido, ya resolvimos la causa, se puede hacer una enterolisis, metías para descomprimir, ¿verdad? Metías algo que succionaba y después comenzabas a, de forma retrógrada, ¿verdad? Tratar de eliminar todo ese líquido y ese aire. El tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Depende muchísimo y ha evolucionado. No es lo mismo tratar de hacer una enteropexia, de pegar todo para que te saltes la obstrucción, que hacer resección, que vamos a saltarnos un poquito aquí. Cuando yo hablo de una resección intestinal, ¿verdad? Usualmente se tiene que hacer de una forma efectiva, teniendo en cuenta la vasculatura. No solamente te puedes llevar el intestino, hay que cortar el mesenterio, donde van los vasos sanguíneos. Hay que conservar los vasos sanguíneos para mantener la viabilidad. Por ejemplo, si están mirando la figura, un paciente viene, tiene un linfoma a este nivel o un GIST, a nivel del intestino delgado, y por eso es que está obstruido. Hay una masa intraluminal que no estaba permitiendo el paso del aire, entonces, ¿qué se hace? Nada, hay que resecar ese intestino. Es mentira que solamente vas a ir a resecar la masa. Tienes que tener adecuado margen, usualmente son de 5 centímetros, y tienes que llevarte la vasculatura. Usualmente la resección es como una V. Cortas todos los pequeños vasitos, los ligas. Una vez que tienes la resección segmentaria, entonces procedes a pegar los dos extremos proximales, ¿verdad? Para volver a crear la anastomosis. Ahora lo vamos a ver. Esa anastomosis puede ser término terminal, término lateral, látero-lateral. Y esas son cosas que van a ir viendo en cirugía. Igualmente aquí, ¿qué pasa si hay un cáncer de colon? Lo ves aquí a nivel del lado derecho del paciente. No te puedes llevar solamente ese lado del colon. Por la vasculatura tendrías que hacer una hemicolectomía derecha formal. O sea, te tendrías que llevar un pedazo de la válvula ileocecal, te la tienes que llevar y te tienes que llevar la flexura clínica. En cambio, si lo ven acá, si el cáncer está a nivel de la flexura plénica, te tienes que hacer una, ¿verdad? Una colectomía izquierda. Y aquí, resección del sigmoides y del recto. Así que eso tiene su fundamento anatómico y fisiológico, que lo van a ir aprendiendo poco a poco, pero también tienen que fijarse en la vasculatura, ¿verdad? Después del tronco celíaco viene la arteria mesentérica superior, ¿verdad? Da la cólica izquierda, la media y la derecha. Y después vienen los vasos a nivel del sigmoides o los vasos rectales. Igualmente esto es para depictar una vez, ¿verdad? Que resecas, por ejemplo, si hiciste una hemicolectomía derecha, tú vas a pegar colon con intestino delgado. O sea, ya después de todo lo que hemos hablado, cuando ustedes vean los atlases, el intestino delgado es liso y el grueso tiene las tenias y las austras. O sea, que realmente no es igual. Aquí hay una anastomosis término-terminal, aquí hay término lateral y aquí hay látero-lateral. Igualmente, si se va a deber ser una hemicolectomía izquierda, hay que tomar en cuenta estos principios fisiopatológicos. Entonces, conclusiones. La oclusión intestinal, no importa en qué nivel usted esté, no importa que usted sea patólogo, no importa que usted sea nutricionista, no importa que usted sea urólogo, no importa que sea ginecólogo, no importa que sea otorrino, es una patología que alguien le va a decir, ¿sabes qué? Estoy distendido, estoy vomitando. Pero más allá de eso, tienes que tener como que la sospecha clínica de que, pero, ¿qué pasó? ¿Hace cuánto que estás así? ¿Estás vomitando? ¿Estás yendo al baño? Siempre preguntar, ¿usted está distendido? ¿Ha pasado gas? ¿Ha ido al baño? ¿Está vomitando? Todo eso más o menos te va a dar, ¿verdad? Una constelación de idea de qué es lo que está pasando. Se debe intentar el manejo conservador cuando cuando no exista, o sea, si no hay evidencia de que el paciente está isquémico, estrangulado, que tiene peritonitis, claro que sí, podemos intentar el manejo conservador. Hay veces pacientes tienen una obstrucción parcial, o sea, no se ven tan mal, está pasando gas, pero está distendido. Entonces ahí sí, podríamos tratar de hidratar, colocar la sonda nasogástrica. Tratar de hacer un diagnóstico si se puede. Hay veces en que no se puede, hay que llevar directamente al salón de operaciones. Hay que ver cuál es el mejor abordaje, si abierto o laparoscópico. Hay que tratar de simplemente tener en consideración estos productos, pero en la realidad de hoy es que esto es escasamente disponible en Panamá. Y no retrasar la cirugía más de lo necesario. Un paciente que tú veas que se ve mal, está deshidratado, lleva varios días con dolor, ya le pusiste la sonda, no pasa nada. O sea, es mejor explorarlo. Probablemente, o sea,
sea una cirugía mucho más invasiva, pero le puedes ahorrar una isquemia intestinal. Y bueno, esto es un depictamiento de lo que les espera. El R1 hace todo el trabajo, es como un monito, hace todos los laboratorios, el papeleo. El R2 dice que va a ayudar, pero está un poco perdido. El R3, ¿verdad? Tiene muchísima más responsabilidad porque tiene que cuidar al R1 y al R2. Y el R4 ya está en un nivel superior, así que a veces no lo ven. Pero bien, haciendo como un recorderis de cuáles son las causas de la obstrucción y qué es lo que está ocasionando, cuál es la fisiopatología de esta enfermedad. Adherencias posquirúrgicas inflamatorias, ¿verdad? Ya sea entre el intestino o el intestino a la pared. Hay una hernia umbilical en el ombligo. ¿Qué pasó? Se le salió un pedazo de intestino por ahí, eso está causando que no hay un bloqueo, no está pasando el aire ni el gas. Intusucepción, ¿verdad? Se mete un pedazo de intestino dentro de otro, hay una oclusión. Vólvulo es otra causa de obstrucción intestinal, hay una rotación en el eje axial del mesenterio. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Aquí lo vemos de nuevo. Puede haber tejido cicatrizal, si lo ven hacia la izquierda, afuera del intestino, en la pared. Y esto hace que haya una acudadura a este segmento. Por eso hay un bloqueo a este nivel. Lo otro es que puede haber una oclusión porque hay una masa intraluminal. Hay algo que está obstruyendo el lumen. O sea, todo esto tiene que venir a tu mente de una forma u otra a la misma vez. ¿Será por adherencia? ¿Será que tiene una hernia? ¿Será que el paciente tiene un cáncer o una enfermedad inflamatoria? ¿Verdad? La zona de transición. Cuando hablamos de eso, ¿qué pasa? Aquí vemos en la figura A. Si hay una zona de transición, ¿verdad? A nivel distal, aquí a nivel del sigmoide, algo que está obstruyendo. Obviamente, ¿qué va a pasar? Vas a ver que todo se va a empezar a dilatar. Todo se va a empezar a dilatar, ¿verdad? Y va a ir en forma retrógrada. Por eso, si el colon es el que está dilatado, es porque la obstrucción es distal. En cambio, si lo vemos un poco más arriba, ya ven, ya no viene un momento en que a las primeras fases se está dilatando es el intestino delgado, si la válvula ileocecal aún permanece competente. Entonces, ahora, ya estamos más o menos terminando, para los que estaban prestando atención. Estas son diapositivas ya para tratar de aterrizar en el conocimiento. La diferencia entre una obstrucción de intestino delgado y grueso. El intestino grueso, ya vimos que tiene una ubicación periférica. No se ve igual en una radiografía porque él tiene austras, ¿verdad? El intestino delgado suele ubicarse a nivel central, una dilatación máxima de 3 centímetros. Tiene las válvulas conminentes, son líneas que se ven de un extremo al otro, ¿verdad? Y se ve la presencia, ¿verdad?, del problema a partir del intestino delgado, a la válvula ileocecal. Vamos de nuevo. Diferencias entre el intestino delgado y grueso en cuanto a obstrucción. Los diámetros del intestino. Si es una dilatación de más de 3 centímetros, puede tratarse de algo de intestino delgado. Si ya está más de 5 centímetros, porque dependiendo del área no estamos seguros, hay que pensar en intestino grueso. La doctora Wong ha recalcado muchísimo la posición de las asas intestinales, si es central, si es periférico. El número de asas intestinales, si son muchas, probablemente es una obstrucción de intestino delgado, y si son pocas, ¿verdad?, probablemente sea de intestino grueso. Niveles hidroaéreos en una radiografía de abdomen de pie, ¿verdad? Si son muchos niveles hidroaéreos, probablemente es una obstrucción de intestino delgado. Si se ven pocos, es de grueso. Entonces, marcajes adicionales que se pueden ver, las válvulas. Ya vimos las válvulas que se pueden ver en todo el camino, usualmente son de intestino delgado. Y si se ven las austras son esos marcajes parciales, entonces eso es intestino grueso. Si hay una obstrucción de intestino delgado, ¿va a haber aire en las cámaras distales? No, porque la obstrucción es proximal. En cambio, como lo vimos acá, si la obstrucción es a nivel distal, sí se va a ver gas o distensión en el intestino grueso. ¿Cómo se ve esto, doctora, en un CAT? Nada. Si lo vemos del lado izquierdo, esto que está acá, las asas intestinales están colapsadas. Ahí no está distendido, pero ¡pum! Aquí llega un punto donde el intestino se está distendido. Aquí hay una zona de transición, te lo está diciendo el CAT. Transition point of obstruction where dilated bowel gives away to non-dilated. Y eso es lo que a veces queremos ver en el CAT. ¿Dónde está el problema?
ni Dios lo quiere, este es tu tío, es el dueño de no sé qué cuántas tiendas, lo vamos a abrir porque tiene una obstrucción intestinal, una lapa. Sería ideal tener un poquito más de información. Obviamente, si el paciente está muy enfermo, no hay tiempo para conseguir imagenología, entonces se mete. Aquí se ven las asas de intestino delgado típicamente distendidas, incluso el aire tiende a irse hacia arriba. Aquí lo vemos de nuevo. Típicas imágenes de asas de intestino delgado distendidas, distendidas. Aquí probablemente me está diciendo que había un apéndice inflamada, ¿verdad? Y todas las asas que están alrededor se ven un poco distendidas. Aquí a veces lo podemos ver dentro del ultrasonido. Un ultrasonógrafo, bueno, puede medir el diámetro de las asas intestinales, ¿verdad? Se ven las válvulas convinentes y ahí él te va a decir, ¿sabe qué, doctora? Las asas se ven distendidas. No muy bien, pero se ven distendidas. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a eso. Preguntas más comunes. Si un paciente te depictan que tiene una obstrucción intestinal, tiene fiebre, taquicardia, leucocitosis, ácido láctico elevado, ese paciente debe ser explorado. Si el paciente está estable, no hay signos, o sea, puede estar, pero no hay signos de isquemia intestinal, siempre todo el mundo tiene que empezar por manejo conservador, hidratación,